También damos gracias a Dios porque podemos compartir la palabra de Dios a través de estos medios, como decía en la oración, ¿no? A pesar de los tiempos y las cosas que estamos viviendo. Vamos a tener una lectura y quería compartir con ustedes unos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Y vamos a abrir en el libro de Mateo, según San Mateo, y vamos a abrir en el capítulo 14, San Mateo 14, y podemos leer desde el versículo 23 en adelante. Voy a dar lectura en este capítulo de Mateo, versículo 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y despedida de la gente, subió al monte, apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios, estos versículos. Y el himno que cantamos nos habla, y pensaba en este himno, aunque fálteme la fe, ¿no? La fe es una palabra que hoy podemos decir que está de moda en el mundo donde vivimos, alrededor de nuestra gente, confundiendo el verdadero significado de lo que es la palabra fe. Y yo pensaba eh, que muchas veces la fe, las personas hablan de la fe como algo natural que puede tener el hombre y no es la fe de Dios, sino que es un buen convencimiento o un gran convencimiento de algo que pueda suceder, o es, como muchos dicen, ponerle toda la fuerza para que algo suceda conforme al convencimiento que pueda o no tener una persona. Pero la fe que Dios nos ha puesto en el corazón, como dice en la palabra de Dios, que es un don de Dios, la fe que recibimos, eh, no es la misma fe que el mundo está hablando. Por eso, primeramente, tenemos que pensar en esto, y es como un llamado de atención, por lo menos lo fue para mí en primer lugar, con respecto a este pasaje que leímos, tan conocido de la palabra de Dios, donde habla que aquellos discípulos que tenían, podemos leer un versículo, en unos versículos más atrás, en Mateo capítulo 10, 10, versículo 1, dice en la palabra de Dios, 10 versículo 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Les dio toda potestad a aquellos discípulos que tenían para sanar a los enfermos. Y ellos tenían una vida constante con el Señor Jesús, permanentemente con el Señor Jesús, habiendo visto milagros y habiendo visto las obras del Señor Jesús. Y también tenemos que decir que Pedro, a lo largo de la palabra de Dios, cuántas veces nos sentimos identificados con Pedro, ¿no? Con aquel caso de cuando negó al Señor Jesús y por lo impulsivo que fue y por tantas otras cualidades que se pueden decir que él tenía, nos sentimos parecidos a Pedro. Y yo creo que en este pasaje también podemos decir que nos sentimos parecidos a Pedro. Cuando pasa este hecho, que el Señor Jesús se les aparece a los discípulos, porque el mar estaba embravecido, el Señor Jesús se les aparece a los discípulos,
Y los discípulos, como dicen en el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les dijo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Acá vemos cómo el Señor se les aparece en este sentido, después de un gran miedo que ellos tenían por algo que estaba sucediendo. Y ya en este pasaje, cuando nos habla de la palabra de Dios, cuando dice, confiad, yo soy, ¿m? En aquella situación que habían vivido aquellos marineros, aquellos apóstoles, en aquella situación, una situación totalmente adversa, una situación fea, de miedo, por decirlo de alguna manera, que ellos pensaban que podían llegar a hundirse. Él les dice, confiad, yo soy. Y qué lindo que es cuando el Señor nos habla al corazón y nos dice, confiad, yo soy, no tengáis miedo, porque estamos pasando muchas veces por estas situaciones de miedo, de turbulencia, y a lo mejor pensamos que el Señor no está con nosotros y el Señor nos tiene que zarandear un poquitito y decirnos esto, ¿no? Confiad, yo soy. La confianza que muchas veces perdemos como hijos de Dios y aún como aquellos apóstoles que tenían toda potestad, en este caso, tal vez habían perdido la confianza y habían tenido miedo, tenían miedo por una cuestión natural de la situación que estaban viviendo. Pero en esas palabras tan preciosas que le dice, confiar, yo soy, no tengáis miedo, está todo encerrado. Primero confiar en el Señor Jesús. Yo soy. Y después le dice, no tengáis miedo. Tres cosas que van ligadas. Confiar o no tener miedo por la confianza que uno tiene en el Señor Jesús. Y saber que Él está detrás de esa confianza que tenemos que tener porque Él está. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero ¿cuánto encierran estas palabras detrás de estas palabras que le responde el Señor Jesús? Entonces Pedro, ahí está el impulsivo Pedro, que lo amaba al Señor Jesús en una forma muy impulsiva, muy demostrativa, por decirlo de alguna manera, al Señor Jesús. Entonces, como dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres. Pedro enseguida reconoció que era el Señor, pero le dijo, si tú eres, o si eres tú, o, o ya que eres tú, como decía en un comentario, o ya que eres tú, le dice que eh, mandara a que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y aquí vemos el primer acto de fe de Pedro. Después de que les dijo que confiaran que Él era, que no tuvieran miedo, Pedro vio al Señor Jesús. Y ahí está el primer acto de fe donde le dice, Señor, si tú eres, manda. Le dice él que manda, no es que se arroja impulsivamente al mar queriendo obrar él, sino que hay un acto de fe acá, en estos primeros versículos. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro espera a la contestación del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le dice, ven. Y ahí está el primer llamado a la fe del Señor Jesús a Pedro. Pedro la intención, a través de la fe, mirando, puesto los ojos en el Señor, acude al llamado ven. Pero el Señor hizo el llamado a Pedro. Entonces Pedro cree y confía en ese llamado, así como confió cuando vio al Señor que él era. Pero él tenía que decir esas palabras, el Señor tenía que decirle, ven. Y es así, ¿no? Cómo se va ligando la palabra. El hecho de confiar, de que el Señor era, de que no tuviera miedo, y ahí está el llamado, ven. Y esto es algo que a nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener muy presente en el tiempo que nos toca vivir, ¿no? En el tiempo, en estos días, y así en toda la vida del creyente, el Hijo de Dios. Eh, Parecería como que muchas veces nuestra fe empieza a decaer, y como le pasó a Pedro, ¿no? Y el Señor siempre está presente, y está presente aún en este acto tan difícil en la vida de Pedro. Pero Pedro acude a ese llamado y dice, y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tremenda fe manifestó Pedro en este vivir de la situación que estaba atravesando. Acude al llamado y se arroja
a las aguas, podemos decir, o empieza a caminar, no sabemos cómo sucedió, pero él empieza a caminar y anda sobre las aguas, no es que se queda estático y queda parado sobre las aguas, sino que comienza a caminar, ¿eh? Comienza a transitar y a responder a ese llamado que el Señor Jesús le hace, que le dice, ven, y Pedro va. Entonces, después de que Pedro va, porque iba sobre las aguas, como había visto al Señor Jesús, y no olvidemos que ellos vivieron con el Señor Jesús, eh, y el Señor les había dado toda potestad, pero acá no deja de manifestarse lo que es Pedro y lo que somos nosotros. Por eso es un llamado a cada uno de nosotros esto. Pero después dice, más viendo el viento fuerte. ¿Qué sucede acá? Deja de ver Pedro y deja de confiar, deja de ver al Señor y empieza a tener miedo. Todo lo que el Señor le había dicho anteriormente, confiad, yo soy, no tengáis miedo, había dejado de ser su fortaleza para caminar por el agua, por decirlo de alguna manera. Y también otra cosa más, deja de acudir al llamado del Señor. O sea, ¿qué es lo que pasa? Deja de confiar, deja de ver, tiene miedo y deja lo que el Señor le había dicho, que era decir, ven. Y siempre cuando hablamos y escuchamos y vemos la palabra de Dios, tenemos que pensar en esto, que nos pasa muchas veces esto, que dejamos eh, ese acudir a ese llamado de amor del Señor que es ven. Y a los hijos de Dios el Señor nos está llamando permanentemente, por lo menos es lo que yo siento, ¿no? El Señor tiene un llamado constante a los hijos de Dios. Y también tiene detrás de ese llamado esas palabras de amor que dicen confiar y todas las demás palabras que el Señor le dijo a Pedro. Pero como decía, ¿no? En el verso 30, más viendo el viento fuerte, el Señor cambia la mirada. ¿Mm? Cambia la mirada y empieza a ver el viento fuerte. En 2 Pedro, capítulo 1, en el versículo 9, dice que muchas veces tenemos la mirada muy corta. Después vamos a ver unos versículos ahí también. Habla de que tenemos la mirada corta. ¿Y por qué se tiene la mirada corta? Porque yo pensaba, ¿no? Muchas veces perdemos la visión. La mirada corta es por falta de visión. ¿Y qué es lo que puede empañar esa visión? Muchas cosas pueden empañar nuestra visión. Entonces pensaba en esto, ¿no? Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzóse a hundir, diciendo, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y uno dice, qué actitud la de Pedro, ¿no? Y ahora vuelve a manifestarse la fe en el Señor, la fe misma en el Señor cuando le dice, sálvame. ¿Por qué? Porque se comenzó a hundir. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve otra vez, a través de la fe, a confiar que el Señor era el único que lo podía salvar, vuelve a ver nuevamente al Señor y vuelve a recibir las palabras no tengáis miedo. Cuando el Señor le dice, eh, cuando Él le dice, Señor, sálvame, y fíjense cómo dice, y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y después le dice, ¿no? Pero ahí está, la actitud de Pedro y la actitud del Señor. Muchas actitudes de fe, pero está en un momento de mucha fe, cae, pero vuelve a tener fe. No es que pierde la fe, decae la fe y vuelve a tener fe. En momentos de turbulencia, decae la fe. Cuando quita la mirada, decae la fe. Pero ¿a dónde acude? Sálvame, le dice al Señor. Y el Señor, por esa poca fe que él tenía, porque lo dice después, hombre de poca fe, lo salva. ¿Y cómo hace? Lo traba de la mano. Y yo pensaba en esto, ¿no? Pedro venía hacia el Señor, se arroja al agua, se empieza a hundir, el Señor se acerca hacia él cuando él le dice, sálvame, y traba de su mano. Entonces, cuando él traba de su mano, cuando se comienza a hundir, porque si se comienza a hundir, obviamente ha estado o hundido o un poco hundido, pero no ha estado a la altura del Señor Jesús en ese momento. Pero cuando el Señor traba de su mano, qué hermosa imagen el hecho de ver al Señor Jesús caminando junto con Pedro, trabando su mano. ¿Mm? Y quién no quisiera esto, ¿no? De que en estos momentos, o en esos momentos cuando
Podemos vivir situaciones similares de mucha fe y de decaimiento de fe, pero nunca perder la fe, porque en el momento de haber decaído nuestra fe, acudimos a Él y decimos, sálvame. Y la misericordia del Señor, que nunca se pierde, que siempre está, y el Señor obrando de tal manera en todo momento para que esto sucediera, para que Pedro también aprendiera una experiencia. Y así nos sucede a nosotros, el hecho de eh, tener estas vivencias similares. Ahora, después de que sucede todo esto, el Señor le pregunta, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nunca en el momento, el Señor cuando estamos pasando por un momento de tribulación o un momento de angustia, nos hace esta pregunta, ¿por qué dudaste? La pregunta viene después, porque seguramente no podríamos responder. Y el Señor eso lo sabe. Y vamos a buscar un pasaje, como decía también, para aclararnos un poquito más a nosotros, en segunda Pedro, capítulo 1, segunda Pedro, capítulo 1, y estos también son los pasajes, los cuales yo estaba viendo y pensando en estos días, los pasajes que el Señor puso en mi corazón, ¿no? Eh, Viéndolo a Pedro, ¿no? Mientras estaba con el Señor Jesús, y ya después Pedro, como siervo y apóstol, como lo dice en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Dice Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros. Y me llamó mucho la atención, si uno bien lo ha leído muchas veces, nos habla de una fe que es igualmente preciosa con Pedro. Y esa es la fe, ese es el don, ese es el regalo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es una fe alcanzada, es la voluntad de Dios, es una fe que no la tenemos por nosotros mismos, es algo que Dios puso en nuestro corazón, es un don, es un regalo de parte de Dios. Esa fe que nosotros tenemos, como decía al principio, es independiente del dominio del hombre. El hombre no puede tener fe porque quiere. La fe que Dios da es la fe salvadora, primeramente para vida eterna, y después la fe para transitar en la vida que el Señor permite que tengamos en este mundo. Por más que el hombre se proponga tener fe, no la puede tener. Es un don de Dios, un don que Dios regala a todo aquel que la quiera aceptar. ¿Para qué? Para que crea. Y la fe, como decía en la palabra de Dios, y dice en la palabra de Dios, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, como si estuvieran sucediendo. Y esto es lo que hay en nuestro corazón, es la fe. Y uno siempre recuerda, ¿no? Situaciones eh, que a uno, que en uno se manifiestan como un hecho total de fe, porque es algo que uno no vio, pero que uno cree a través de la fe que Dios puso en nuestro corazón. Y siempre recuerdo esto, ¿no? Cuando mi mamá murió, el Señor me dio unos textos y ella jamás me dijo que había aceptado al Señor Jesús en su corazón, pero el Señor me dijo que sí lo había hecho, por hechos y por cosas que fueron sucediendo y el Señor me demostró que fueron sucediendo. Y esa fe que el Señor puso en mi corazón me asegura de que ella está en el cielo. Y esta es la fe que te asegura, te asevera en el corazón que es algo que sucedió, es algo que Él obró, es algo que Él hizo, es algo que en mi corazón se manifiesta como una verdad. Y es algo que nadie me lo va a sacar. Por eso es hermoso cuando esa fe se manifiesta en nuestros corazones, aprobando y demostrándonos, como dice, demostrando aquellas cosas que no se ven. Y la sustancia es el contenido, ¿no? La sustancia, el contenido. Y el contenido de esta experiencia que yo he vivido, el contenido de esta fe, es mi mamá, que ella está en el cielo. Y eso me llena de gozo, de saber que así es. Es creer, confiar en Dios, creer en su existencia, en su palabra, confiar en su revelación, en la obra de Jesucristo. Eso es la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y al escuchar lo que significa esta fe,
Eh, ¿Estamos seguros nosotros de que esa fe se manifiesta en nuestro corazón permanentemente? Y yo estoy seguro que permanentemente en mí no, que es como Pedro, que a veces estoy confiado y a veces decaigo, pero sí algo sí tengo la seguridad, que el Señor jamás me abandona. Y me llamaba la atención, como decía, ¿no? En este primer versículo del capítulo 1 de Pedro, esa fe igualmente preciosa, ¿m? Que tenemos como los apóstoles, aquellos habiendo vivido situaciones y habiendo experimentado cosas al lado del Señor Jesús. Y nosotros creemos por fe, y eso está en nuestro corazón. Después sigue diciendo, ¿no? En este capítulo 1 de Pedro, habla de la gracia, de la paz, que nos es, el versículo 2, que nos es multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Después dice en el versículo 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueses hecho participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Huimos por fe de estas cosas del mundo y por fe sabemos de que seremos participantes de la naturaleza divina. Y también por fe sabemos que nos fueron dadas grandísimas promesas. Y también por fe huimos de la corrupción de este mundo, que es la muerte, porque creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y así tendremos la vida eterna. Pero después dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe, en la fe que nos es dada. Y vienen después un montón de cosas que el Señor nos demanda. Habla de la virtud, habla de la ciencia, habla de la templanza, habla de la paciencia, habla del temor de Dios, habla del amor fraternal, habla de la caridad, cosas que solamente se pueden manifestar en nuestra vida a través de la fe, porque creímos y porque hay una fe eh, latente en nuestro corazón, que a veces decae, pero que no se pierde. Y cuando se cae, acude al Señor. Y cuando está latente, obra. Y dice en el versículo 8, ¿no? De segunda Pedro capítulo 1, dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la fe, nos habla de la fe. La fe, algo que es tan importante para nuestra vida en este tiempo. Siempre lo fue, pero hablemos de nuestros tiempos, de hoy. La fe que tiene que ver en el Hijo de Dios, la fe que se tiene que manifestar en la iglesia, en nuestra familia, contagiar fe, contagiar esa fe que quieren tener. Yo siempre recuerdo también, y perdónenme que siempre hable de mi mamá, ¿no? Ella siempre hablaba de la fe que yo tenía, que el Señor había puesto en mi corazón, que me había dado. Y a ella le maravillaba eso. Y esa es la fe que tenemos que transmitir en este tiempo que es tan complicado. No hacernos parte de las cosas que suceden, sino como decía al principio, todo lo que Dios permite ahora para bien. Y tener fe, y transmitir confianza, ¿eh? Y transmitir que el Señor está en nuestra vida permanentemente. Y dice en el versículo 9, como el versículo que compartía hoy, ¿no? Que dice, mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta. ¿Eh? La vista corta, que no es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pero sí saber que cuando tenemos la vista corta, el Señor aún igual está. Nosotros dejamos de verlo, pero Él nos sigue mirando, está con nosotros y nos dice, ven, y, y extiende su mano para salvarnos, como dice también en la palabra. Tiene la vista muy corta, ¿m? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. También pasa esto, ¿no? Que muchas veces uno se olvida de que somos hijos de Dios. Pero qué importante que es. Pensaba para mí en estos días, ¿no? El hecho de que la fe en cada uno de nosotros sea manifestada como tiene que ser manifestada. Tener fe que el Señor puede aumentarnos la fe. Dice en la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno piensa, ¿no? ¿Pedro perdió la fe? No, no la perdió en ningún momento. Se debilitó en la fe. La fe de creer en Cristo, esa es la que no agrada a Dios. Pero nuestra fe está. Lo que pasa es que nuestra fe muchas veces eh, se decae, se anula, parecería que no la tuviera. Pero en un momento dado el Señor obra en nuestros corazones
y empieza a manifestarse la fe. ¿Cuándo? Cuando decimos, sálvame, Señor. Y si estamos bien, si estamos bien, eh, en este mundo donde vivimos y esa fe que está en nuestro corazón, es la que hoy en día eh, debe desear el prójimo tener. Y a veces no la desea porque bueno, nosotros la manchamos. Yo pensaba esto para mí, ¿no? Pero esa fe que es igualmente preciosa con nosotros, como decían los apóstoles, y tantos otros siervos que sirvieron al Señor hasta el último día, ¿no? Siervos que hasta el último día sirvieron al Señor eh, a través de la fe. Siervos que no vieron al Señor Jesús, el mismo apóstol Pablo, ¿no? Sirvió hasta el último. Pablo ya viejo, como dice en su palabra en Filemón, Pablo ya viejo, sirvió al Señor. Que así sea en cada una de nuestras vidas y que el Señor nos aumente la fe, para que podamos transitar en estos tiempos con fe. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar a unos momentos de oración. Voy a buscar